Bienvenidos a nuestro seminario para hoy, donde estudiaremos la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Bueno, incluso si queremos vivir solo de acuerdo con la Biblia, nuestra comprensión de la Escritura estará significativamente moldeada e incluso influenciada por una serie de factores, entre los que encontramos las tradiciones, estas a las que estamos acostumbrados y con las que crecimos, la forma en que se nos educó a pensar y usar la razón para explicar las cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e ideas, e incluso la cultura formativa que nos rodea. La prioridad que le demos a cualquiera de estas fuentes o combinación de esas mismas tiene una influencia significativa en nuestra teología. Finalmente, se determinará la dirección de toda la tarea teológica. En nuestro estudio para hoy vamos a analizar estas 5 fuentes: la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia como la palabra de Dios. Comencemos con la tradición. Bueno, en el texto de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8, encontraremos que el apóstol Pablo le advierte a la iglesia: tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías falsas y argumentos falsos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. La tradición tiene un lado positivo y bueno para nosotros, puesto que la tradición nos ayuda a recordar nuestra historia y nos transmite las lecciones y las experiencias de nuestros antepasados. Incluso en la Biblia encontramos varias tradiciones. Un ejemplo de ellas es la fiesta del Purim, celebración que comenzó a realizarse en tiempos de la reina Esther, que recuerda la liberación del pueblo de Dios. En los Estados Unidos, por ejemplo, se sigue recordando la llegada de los padres peregrinos a la tierra de la libertad en el Día de Acción de Gracias. En muchos países, en muchos lugares, en muchas regiones, en muchos hogares, existen tradiciones que pueden ser positivas y buenas para el ambiente personal. Sin embargo, también existe un lado negativo de la tradición, cuando las tradiciones llegan a suplantar la verdad, al agregarle elementos erróneos y supersticiones contrarios a la fe. El segundo factor o fuente donde se basa nuestras creencias es la experiencia. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas: ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Vamos a ver el lado positivo de la experiencia. Nuestra comprensión de Dios se basa en esas experiencias vividas con Él. Recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir adelante hacia la meta. Pero la experiencia también tiene su lado negativo. No todas las experiencias son buenas. En ocasiones, lo que experimentamos o sentimos no viene de Dios. Por eso es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos, cuando estas experiencias y sentimientos están en contra de lo que la Biblia nos ha enseñado. Un tercer factor o fuente de las creencias en muchas personas es la cultura.
El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Al igual que los puntos anteriores, la cultura tiene un lado positivo. En muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica. Aún en los que no es así, encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con las enseñanzas de la Biblia. Pero al igual que los dos factores anteriores, la cultura tiene un lado negativo. El lado malo de la cultura es que puede tener rasgos que nos haga parecer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Veamos la cita de Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, para hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, para poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso, todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia, y esta, la Biblia, debe prevalecer. Si algo hay que cambiar, deben ser nuestros rasgos culturales erróneos. Un cuarto factor o fuente es la razón. Veamos la cita de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El lado positivo y bueno de la razón es que nos permite razonar, porque esta capacidad de razonamiento proviene de Dios. Con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. La razón nos hace sabios siempre que esté sometida a la voluntad de Dios. Incluso nuestra adoración, dice el apóstol Pablo, debe ser un culto racional y no simplemente una ceremonia de sentimientos. Pero la razón tiene su lado negativo. En el caso de la parte negativa de la razón, es peligroso creer que ella es capaz de abarcarlo todo. Al no aceptar aquello que no podemos racionalizar, rechazamos lo que simplemente no entendemos, es decir, lo sobrenatural. Alejamos de nosotros a Dios, el único que puede darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, la tradición, la experiencia, la cultura y la razón tienen elementos positivos a lo largo de toda nuestra vida, pero también tienen circunstancias y elementos negativos que pueden distorsionarnos de la verdad. Un quinto, pero no por eso quiere decir que sea la última fuente que debemos dejar nosotros para utilizar, es la Biblia. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, versículo 46. Si creyerais a Moisés, me creerías a mí, dijo Jesús, porque de mí escribió él. ¿Cuál es el lado bueno de la Escritura? Bueno, la Escritura, la Biblia, es el libro que Jesús mismo nos invita a estudiar y a creer. Es la Biblia la que fue inspirada por Dios y útil para nuestra enseñanza. En cuestión de fe y doctrina, la Biblia está por encima de toda tradición, experiencia, cultura y razón. Todas ellas deben ser evaluadas y analizadas por la Biblia. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Hay algo malo en la Biblia? Bueno, la respuesta es no. En la Biblia no hay nada malo. Malo es el uso que le podemos dar erróneamente a los mensajes de la Biblia.
Por eso, siempre y cuando nos dejemos guiar en su estudio por su propio autor, es decir, por el Espíritu Santo, todo lo que la Biblia enseña será positivo y bueno para nosotros. El Espíritu Santo nunca nos guiará a una verdad o comprensión que contradiga lo que Él mismo reveló en su propia palabra. Vamos a culminar este estudio con esta cita tomada del libro La Educación Cristiana, página 227. No debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos de apartar de la gran norma de justicia. Él envió a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo y nos invita a oírle y a seguirle. ¿Y tú, qué piensas de la autoridad de la Biblia? ¿Cómo te dejas guiar a través del mensaje divino? Compártenos tu experiencia y permite que la luz continúe brillando en las tinieblas, porque la luz es Cristo y la Escritura es como una lámpara que alumbra por el sendero de la oscuridad, para que nuestros pasos nunca se desvíen. Que Dios te bendiga y será hasta un próximo seminario donde seguiremos estudiando lo que la Biblia nos enseña en estos seminarios teológicos.